Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos, nuevo capítulo de Kilómetro Cero. Ustedes saben, este programa que hacemos desde un kilómetro cero, si ustedes quieren, político, de subjetividad política, es la Casa de las Madres de Plaza de Mayo y en una zona donde todo se pone en juego, ¿no es cierto? Y sobre todo en este mismo momento hay una movilización frente al Congreso Nacional. Bueno, aquí estamos, estamos en medio de un debate. La sociedad argentina se debate si está enferma o no en función de un partido de fútbol. Pareciera que no se pregunta lo mismo respecto de el acompañamiento de las políticas de ajuste, o por lo menos qué distinto sería todo si las mismas reacciones hubieran ocurrido efectivamente alrededor de estas cuestiones, ¿no? De lo que nos ha traído hasta aquí en este gobierno de Cambiemos, con las políticas que se van acentuando y con todo muy arriba de la mesa. Desde ya no me gusta para nada la imagen de una sociedad enferma, ni comparar los cuerpos la comparación biologicista, digamos, con estas cuestiones, ¿no? Pero sí llama la atención cómo, de alguna manera, algunas reacciones y toda la atención mediática está sobre algo que ha dejado de ser una competencia deportiva y se convirtió estrictamente en un espectáculo que tiene que salir bajo cualquier condición, y alrededor de eso una enorme cantidad de decisiones, de debates, de miradas, de funcionarios que efectivamente renuncian cuando han cometido enorme cantidad de decisiones peores o de peores consecuencias, ¿no es cierto? Bueno, en este contexto, mientras el debate, si ustedes quieren, público, está ganado por esta cuestión, la ciudad de Buenos Aires está sitiada, está comenzando a ser sitiada por la presencia de esta reunión del G20, sobre lo que mayormente va a versar el programa de hoy. Y a mí me da mucho gusto poder decirles que está con nosotros Alfredo Zayat. Él es economista, es periodista, tiene 3 libros ya escritos sobre economía. Para mí es un pedagogo de cuestiones que necesitamos comprender un poco mejor o que se han ocupado durante mucho tiempo, quizá como también ocurre en el Poder Judicial, en utilizar lenguajes difíciles, inaccesibles, creo yo, para mantener a la mayor parte de la sociedad alejada de algunas cuestiones. Y Alfredo, en ese sentido, por eso digo, ha sido un pedagogo en estos tiempos. Y lo es, desde su trabajo en gráfica, es el jefe de la sección Economía del diario Página 12, dirige el suplemento Cash, un suplemento indispensable para comprender estas cuestiones. También trabaja en televisión, o ha trabajado, ahora me agarró la duda, ahora se lo vamos a preguntar. Y por supuesto, su emblemático Cheque en Blanco, el programa de radio que hace muchísimos años y que por supuesto es una referencia en ese sentido. Para tratar de entender qué es lo que se juega en este G20, qué es el G20, qué reflejo del mapa geopolítico, algo que también nos es muy ajeno, ¿no es cierto? El reflejo de mirar cómo anda el mundo, en qué andan las potencias, en qué andan los grandes factores de poder y cómo eso también, si ustedes quieren, determina o por lo menos tiene una gran influencia respecto de las políticas locales. No se nos va a escapar alguna pregunta sobre el momento económico, una mirada política también sobre el 2019, pero la verdad no quiero detenerme mucho más aquí y quiero que rápidamente pasemos a la charla con Alfredo. Si me acompañan, los saludamos y arrancamos. Dale. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo va? Muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿mate? ¿Sí? ¿Son mateo dale. o agua? Sí, depende del momento. Está muy bien, es más social que Exacto. un fanatismo. Bueno, yo arrancaría por más allá de que lo estamos hablando bastante, ¿qué es estrictamente el G20? Y después quiero ir una nota que publicaste el domingo en Página que me parece como para hacer un póster y dejarlo y ponerlo en la habitación, digamos, ¿no? Pero ¿qué es el G20, Alfredo? Bueno, vamos a hacerlo de una forma muy sintética. El G20 es una reunión informal que finalmente terminó estando formalizada en una suerte de cumbres de presidente a partir del 2008. ¿Por qué te digo informal? Porque en realidad esto nace que había antes un G7, sí, más uno, cuando Rusia se cae el muro de Berlín y la incorporan también como potencia, G8. Pero a la vez empezaron a armarse lo que era el G20 de ministro de Finanzas. Ministro de Finanzas, te estoy hablando de la década del 90, ¿no? sí. En 1999 se arma el G20 de ministro de Finanzas e invitan a diferentes países. ¿Cómo Argentina entra ahí? Bueno, porque en ese momento, digamos, estaba este ciclo del neoliberalismo en América Latina, donde vos tenías a Menem como una de las referencias importantes. Además, había
completado sus 2 mandatos. Éramos el alumno ejemplar. Claro, bueno, exactamente, así fue definido por el Fondo Monetario Internacional, un gobierno como el de la Rúa que continuaba con esa política, y entonces ahí es donde Argentina entra dentro de el G20 de Ministro de Finanzas. ¿Cómo se transforma en cumbres presidenciales? Porque en el 2008 el capitalismo occidental estaba al borde del abismo, con la gran crisis. Entonces dijeron, no, ya no es suficiente los ministros de Finanzas, tenemos que hacer cumbres de presidentes con ministros de Finanzas, con ministros de Trabajo, digamos, como un gobierno global diciendo, tenemos que salvar al mundo capitalista. Otra vez, ¿no? Claro. Una respuesta parecida después de la crisis del 30, la Marshall y demás. Exactamente, tenemos que salvar al mundo. Entonces fue el 2008 en Washington. ¿Al mundo o al capitalismo? Capitalismo. Pero ellos consideran que es el mundo. Está bien. Bueno, noviembre del 2008 se reúnen en Washington y dice, estamos en una grave crisis, el sistema financiero está colapsando, te lo hago sencillo, 2009 se reúnen 2 veces, 2010 se reúnen 2 veces, hacen una política expansiva, digamos, ya se olvidaron del neoliberalismo, del mercado, de la oferta y la demanda. El Estado hace una expansión monetaria vía Banco Central y vía el Tesoro, donde imprimen dólares todos los necesarios para tratar de cubrir y salvar el sistema financiero y a las grandes empresas en Estados Unidos. Lo mismo pasa en Europa. Entonces, de esa forma evitaron un gran colapso. No significa que no hubo una gran crisis. Sí. Evitaron el colapso. Y eso fue el momento más importante del G20, donde ahí hablaba, hay que regular el sistema financiero, evitar los capitales especulativos, empezar a abordar el problema de los paraísos fiscales. Incluso Argentina impulsó la idea de que haya mecanismos de reestructuración de deuda, o sea, después de un default, que sean aceptados internacionalmente, tanto por las grandes potencias como por los organismos financieros internacionales, para neutralizar a los fondos buitres. Bueno, te lo hice muy rápido, llegando al 2016, 17 y hoy 2018, donde toda esa agenda quedó relegada en función a que el mundo ha cambiado. El mundo capitalista ha cambiado. Hay hoy un dominio del nacionalismo, el proteccionismo y la xenofobia. Hay menos cooperación a nivel internacional, menos multilateralismo. Entonces ya el G20 perdió la densidad y la relevancia que tenía en los años pasados. Esa es un poco la esencia de la nota que escribió Alfredo el domingo, que insisto, se las recomiendo, porque hace un recorrido de cada una de las reuniones, qué temáticas se trataban y se observa claramente esto que dice, cómo en función de va pasando el gran riesgo de que el sistema colapse y luego vuelven un poco a su normalidad, digamos, ¿no? Vuelven a su normalidad en un periodo que podemos decir 2012, 2013 hasta el 2016, aunque ya en esos últimos años que te estoy mencionando de este periodo, empieza Estados Unidos a marcar el riesgo China. Tenemos que hacer rápido una memoria histórica. Sí. En el 2008, China era una potencia emergente. Todo hablaba, wow, cómo crece China, tasas China. Los capitales de las grandes multinacionales occidentales dicen, la oportunidad que tenemos en China, si bien es un capitalismo planificado y donde el Partido Comunista Chino tiene una relevancia y un dominio importante, podemos entrar a hacer negocios. ¿Por qué? Porque te imaginas, piensa en lo que es el mercado chino, claro, y dice, wow, entramos. Y ahí entraron. En ese momento China no era la amenaza que hoy siente Estados Unidos. Porque ya en el 2014, 2015, ya 2016, China hace un salto cualitativo en su propia estrategia, pero porque esta ya venía desarrollándose, porque los chinos tienen... Era el plan. Era el plan. Claro. Pasa que, Estados Unidos, incluso he leído artículos, dice, no nos dimos cuenta, pensábamos que lo podíamos llegar a dominar, lo estoy traduciendo, ¿no? Sí. Lo dicen en otras palabras. La inteligencia estadounidense no vio
ese desarrollo chino, porque China ahora es ya no solo la producción de China de estos muñequitos de plástico con el salario miserable del chino, no, está camino a competir y ya está compitiendo en rubros que Estados Unidos se pensaba dominante, en la tecnología, en la alta tecnología, incluso también en la tecnología espacial, en la militar. Te voy a dar 2 ejemplos que son de la vida cotidiana. Si pensás el portal o la empresa vinculada con el e-commerce, con la venta de internet más importante, ¿cuál decís? Es Alibaba. Es Amazon, pero vos te adelantaste, porque perdón. todos te dicen Amazon, sí, que es la de Estados bien. Unidos. Pero lo que vos decís es así. La que está ahí compitiendo cabeza a cabeza es Alibaba, es China. ¿Y la guerra comercial China-Estados Unidos se reduce a esto? ¿Son estas amenazas, digamos? Me imagino que tiene más componentes, pero siguiendo la guerra comercial es la manifestación de lo que es una disputa estratégica a futuro sobre cuál va a ser la potencia dominante. Estados Unidos se ve a la defensiva frente al avance chino y la respuesta es Donald Trump, que Donald Trump es la figura, pero detrás de Donald Trump está precisamente el mercado estadounidense diciendo, bueno, si nosotros no actuamos, bueno, China pasa a ser la potencia dominante. El modo de actuar de los empresarios estadounidenses es subir aranceles para ciertos productos chinos, para que no entren productos chinos a Estados Unidos. Claro. Pero lo que te digo, esa es la expresión, la superficie, sí. En la superficie. Está bien. Debajo de eso hay una disputa mucho más importante, que es la disputa. Hoy vos lo que te determina no es si te va a entrar un auto más o un auto menos, sino la inteligencia, o sea, la tecnología incorporada en esos bienes, donde después te hace el dominante. Digamos, en el auto, pero después en la ojiva nuclear o en la medicina, ¿no? En la droga. Y vos, Alfredo, ¿dónde vas a poner la mirada en las reuniones que se vienen? ¿Qué es lo que vas a estar observando para ver cómo se manifiesta todo esto en esta reunión del G20? ¿En las reuniones bilaterales? En la bilateral. Es lo más importante de la bilateral. El documento final están tratando de que tenga algún nivel de consenso, y ese nivel de consenso, sea como lo logran, haciendo párrafos lavados. Ajá. Digamos, el párrafo lavado es: seguimos promoviendo la apertura comercial porque eso impulsa el crecimiento de las naciones, pero a la vez advertimos sobre políticas que pueden implementar algunos países vinculado con el dumping. En realidad, acá lo que está viendo es una tendencia es al proteccionismo. Entonces, de las principales potencias. Las principales potencias. Sí. Después saltamos a la Argentina, que la Ahora Argentina de Macri no entiende nada de todo lo que está pasando. Pero bueno, está bien. Claro, es el proteccionismo. Y es impulsado no solamente por Estados Unidos, en Europa también, Alemania, Francia. Es decir, y para los países emergentes... A ver si puedo traducir. El libre comercio todavía en la teoría, pero al momento de crisis protejo y le pongo le pongo aranceles a los productos que vengan de afuera. Y siendo China más competitiva hoy y siendo la potencia emergente, es la que hoy, esto es parte de tratar de entender cómo cambia, uno no puede mantener esquemas idénticos, sino tratar de hace 10, 20 años, claro. Porque China hoy es el principal promotor del libre cambio. Claro. Es y del libre comercio. Muy curiosa, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esto es lo que hacen históricamente, y esto es, las potencias son librecambistas en el momento de expansión. Cuando ya sos potencia hegemónica, te pasás a ser proteccionista. Es lo que denominan el economista coreano Chang, digamos, a partir de otro economista austríaco, Litz, no importa, pero patean la escalera. Vos subís, cuando llegas arriba, pum, pateas la escalera para que otro no suba. Claro. Entonces soy librecambista, subo la escalera
soy proteccionista, pateé la escalera. Esto ya lo había visto Esquino en la década del 60, es el chiste de Mafalda, que Mafalda le acerca la silla al papá, después se sienta, le trae un vasito de agua y le pregunta, ¿papá, China es comunista? ¿No? Ya estaba planteado ahí. Quiero volver un cachito, porque vos sabés que esa nota, y después el ejercicio para preparar algunos programas, de ir a buscar discursos de Cristina en el G20, uno a priori, y con toda la carga de subjetividad política, nuestra formación durante la década del 90, bueno, vos por supuesto algunos poquitos añitos más, tenemos como un anti-G20, ¿no? Un contra-G20. Pero la verdad es que durante la década pasada era un lugar de mucho testimonio político. Fue un lugar, si me permitís, y te lo pregunto, quizá muy bien aprovechado en términos políticos para plantear algunos lineamientos de las políticas que se llevan adelante en nuestro país, ¿no? Obvio, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay que evitarlo, hay que ir a dar la pelea. Hay que evitarlo, dar la pelea y encontrar las grietas que se dan dentro de las potencias. Como bien mencionabas vos, Cristina lo utilizó de esta forma. Y entonces con alianzas en algún momento con Brasil, en otros momentos Brasil hacía su propio juego, alianzas con China, alianzas con otros países europeos, por ejemplo, consiguió avanzar en las declaraciones, obviamente, de que haya una mirada especial sobre el tema de los paraísos fiscales. El tema de la reestructuración de la deuda fue colocado por Argentina. Sí, agregó párrafos a sugerencia de Argentina. Bueno, sí, era el único país en ese momento, digamos. Y esto fue 2014-2015. Esto fue en Turquía y en Australia, si mal no recuerdo lugar y año. Bueno, y eso fue puesto por Argentina. En ese momento quien participó fue Axel Kicillof, porque en el 14 Cristina tuvo algo de salud, no sé qué, no me acuerdo, y en el 2015 era próximo ya a la segunda vuelta. Esos gobiernos hicieron un lío lindo, ¿no? En términos de política exterior o la mirada económica en términos exterior. Bueno, se hablaba, por supuesto, de este conjunto de países donde estaban Brasil, los BRICS. Sí, hicieron un lindo lío, ¿no? Sí, claro que sí. Se desdibujaron ahora, pero sí. Yo creo que fue, digamos, si vos agarrás, hay un periodo de la historia contemporánea y como es muy reciente, a veces resulta cuesta tomar distancia, es fabulosa, digamos, del 2000, si querés, al 2015, digamos, había y hubo una oportunidad extraordinaria de avance, tanto a nivel de lo que es la cooperación internacional para hacer un mundo mejor, más justo, con todas las contradicciones, dificultades, errores, debilidades, pero era otra cosa de lo que es hoy, digamos. Hoy es otro mundo donde, como te mencionaba antes, digamos, la xenofobia. Vos fíjate que en el comunicado del 2017, o sea, del año pasado, Estados ya con Donald Trump participando en el G20, aparece el tema de la xenofobia o traducido el tema de la migración en el documento. Antes, claro. Antes el documento del G20 no aparecía. Y de el respeto a las fronteras, que es lo que en realidad es Estados Unidos. Lo que está diciendo, bueno, que por ejemplo el caso que tenés ahora de la caravana centroamericana, es eso. Entonces dice, acá no entran, y al revés, expulsamos, y con Europa pasa lo mismo. Che, Alfredo, ¿y el gobierno de Mauricio Macri cómo ve todo esto? ¿Cómo juega? ¿Qué pretende? ¿Cuál es su mayor anhelo en esta reunión del G20? La imagen de marketing para adentro fundamentalmente, porque para afuera ya saben lo que es Argentina, más allá de que como figura de derecha es sostenida por Estados Unidos y por países europeos. Digo, la figura de derecha es decir, bueno, Latinoamérica, haces el recorrido. Bueno, ¿qué líder de derecha de un país importante hoy está? Y la verdad que solo Argentina, solo lo tenés a Macri. Hay que ver Bolsonaro, pero como es una incógnita... Sí, que al final no va a estar en la... Por eso, pero no sabés, parecido para adelante. ¿Por qué lo sostienen a Macri? Y porque es el único. Digamos, Piñera, Chile es un país menor dentro de ese concierto internacional.
Temer con Brasil no tenía ningún tipo de En peso. general, los países anfitriones suelen tener algunas propuestas o tener un lugar privilegiado para proponer determinado tipo de agenda, ¿no? Son los que proponen la agenda. Ah, son los que proponen la agenda. Son los que proponen la agenda. El año que viene Japón va a ser el anfitrión y vamos a ver qué pone la agenda. Y la propuesta del gobierno argentino son esas generalidades que decías vos. Ridícula. Está bien. No, es que yo creo que es una mezcla. Viste que cuando analizás, decís, bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno en materia económica? ¿Qué es lo que hace a nivel de educación, de salud? ¿Es una política deliberada de destrucción? Sí, es una política deliberada de destrucción. ¿Incorporan elementos de ignorancia sobre esa materia? Sí, sobre el tema de educación, salud y economía. Bueno, a nivel de la política internacional es lo mismo. Tiene una política deliberada, decimos, tenemos una integración pasiva en el mercado internacional, o sea, somos proveedores de materia prima, nada más. Nos subordinamos a la potencia regional, que es Estados Unidos, porque de esa forma apostaban a decir, bueno, somos confiables y van a venir inversiones. Y además nos subordinamos en temas de seguridad y a nivel geopolítico. Y pensando que de esa forma iban a venir esas inversiones y pasa a ser el aliado confiable. Pasa a ser aliado confiable, pero no por estos, que es lo que yo te estoy mencionando, sino porque Macri ha quedado como único barrera frente a la eventualidad de un regreso al populismo. ¿Y qué es lo que le preocupa a Estados Unidos el populismo? Y ahí vamos a un punto que yo creo que es central para tratar de entenderlo. No es solamente porque, bueno, queremos un gobierno de derecha, bueno, porque Estados Unidos quiere que esté lleno de pobres América Latina. Porque los gobiernos populistas, centro-izquierda, nacional y popular, en todas sus variantes. Todas sus variantes. Sí. ¿Qué es lo que permitieron? ¿Qué puerta abrieron, o mejor dicho, a quién le abrieron la puerta? A China. Le abrieron la puerta a China. China, en su expansión, consiguió que en América Latina le abran la puerta. ¿Por qué? Porque si recordás, tanto Lula, Chávez, Néstor y Cristina, lo que hablaban es de una cooperación internacional, relaciones multilaterales, un mundo que no sea unipolar, sino multipolar. Entonces, sí, mantenemos relaciones con Estados Unidos, mantenemos relaciones con China, mantenemos relaciones con Rusia, mantenemos relaciones con Europa, con Asia, con África. Esta era la lógica. Vos fíjate que Brasil tuvo una expansión extraordinaria en África durante el gobierno de Lula, los dos gobiernos de Lula, porque esa era la lógica. Entonces, Estados Unidos, ¿qué se ve amenazado? Y digo amenazado porque utilizan la palabra amenaza en los documentos del Departamento de Estado y que después se extienden al Comando Sur. Es la seguridad nacional, y cuando Estados Unidos habla de seguridad nacional, no es que habla sobre su territorio, sino sobre todo el mundo, cómo los pueden afectar a ellos como potencia hegemónica. Dicen, en América Latina nosotros estamos perdiendo influencia, presencia económica y presencia militar a manos de China y de Rusia. Entonces hay que ponerle un freno a China y Rusia. Pero ¿quién le abrió la puerta a China y Rusia? Los gobiernos populistas. Entonces los gobiernos populistas no tienen que estar. No puedo dejar de pensar que en este momento hay, sin un juicio de acuerdo a la regla de juego, hay un empresario detenido, que es el empresario que tiene a su cargo la represa del sur, que se estaban llevando adelante con fondos chinos. Sí, claro que sí. No, pero si lo recordás, apenas asumió, la idea era bajar esas represas. Incluso sí, antes de todo el tema de la fotocopia. Claro, sí, hicieron todo el show y llevaron a... Me parece a la esposa de Tompkins. Sí, claro. U otro también, así como filántropos internacionales vinculados con el medio ambiente, diciendo que las represas no respetaban el medio ambiente. Sí, tuvo que involucrarse la corte. La querían bajar. Pues es que aprovecho para preguntarte, ya que abrimos así, y por supuesto está todo relacionado. Me impactó mucho el procesamiento de Pablo Roca.
Sí, no, ¿Qué es significa? impactante. ¿Vos qué entendés? ¿Qué significa eso para el mundo empresarial local? No, es una catástrofe para el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque es el número uno, es como que metan preso al número uno del sector industrial, además con una capacidad de influencia sobre la política y la economía en Argentina durante el periodo de la democracia, digamos, desde Alfonsín hasta ahora, muy marcada, dominante, digamos, con la dictadura hicieron una gran expansión, pero bueno, durante la dictadura fueron el gobierno democrático un sujeto, claro, no, es Mañeto, digamos, es como que vos decís, procesa Mañeto, entonces vos qué decís, ¿y Mañeto qué es? Poder. Poder, pero poder. Sí. Y bueno, ¿qué es Roca? Poder. Digamos, entonces, vos tenés esos dos, es Mañeto, Roca, Pagani. ¿Y que qué puede estar significa ahí, que quede así impactado ese esquema de poder? que para esa empresa y por consiguiente para Roca es un golpe muy fuerte. Hay que ver cuál va a ser ese poder, cómo reacciona. Ya vimos cómo reacciona Mañeto. Y cómo reaccionó Mañeto es de enfrentamiento a hasta tratar de voltear a la que era el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, como bien lo definieron ellos, el periodismo de guerra. Yo creo que Techini y Roca va a tener una estrategia muy fuerte de defensa corporativa, o sea, de su propio negocio, de su propio líder, Paolo Roca, y vamos a ver a quién identifica como enemigo. Claramente es Bonadío como juez. Vamos a ver qué decide la Cámara en diciembre, porque tiene que definir la Cámara si mantiene o no ese procesamiento. Yo sospecharía que la Cámara, voy a hacer esa especulación, digamos, si avanza es que ahí ya hay una guerra total con el macrismo, fundamentalmente con Mauricio Macri. Pero a ver, si avanza es si mantiene el procesamiento. ¿Eso quiere decir, Alfredo, entonces que el esquema de poder en la Argentina está en transición o está en pleno cimbronazo? Sí, para mí sí, total. Y acá ahora no sé cuál va a ser el desenlace. Y los actores son locales en términos de establishment empresarial, locales en términos de poder político, que evidentemente Mauricio Macri es expresión de un establishment, pero no necesariamente de un establishment homogéneo. No lo quieren. ¿No lo quieren? Ya no lo quieren a Macri. Ya no lo quieren a Macri. ¿En qué lo ves? En la reunión de idea, en conversaciones ¿La reunión con informales, Kicillof? en la reunión de Kicillof, que ahí salió una nota la semana pasada, en las reuniones informales y en los voceros periodísticos. Digamos, lo que es La Nación. A ver, el esquema entonces La Nación, Clarín. Fíjate, discúlpame, fíjate este fin de semana que pasó, ¿a quién tuviste como figura estelar a nivel de reportajes? A Vidal. Sí. Salió en Clarín, salió en La Nación y en Perfil. Sí. ¿Qué es eso? Digamos, vos pensás, vos fíjate, como estrategia comunicacional. Es el establishment reseleccionando su claro, referente. Y además es una dinámica que se realimenta uno con otro. Entonces, bueno, salí, bueno, no, ¿con quién? ¿Con todos? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Vos crees que Vidal no es Macri? Vidal es Macri, pero a la vez, después eso, Vidal es Macri, Vidal puede tomar vida propia si el establishment y el poder lo sostiene. Digamos, hay una guerra al interior del macrismo fenomenal. No quiero entrar en esa cosa, pero digamos, si querés entender también este conflicto River-Boca, y no me voy a meter en ese pelote, tenés que entender la guerra al interior del macrismo. Esto es una guerra entre macristas, entre lo que es Santilli, Rodríguez Larreta, Vidal queda un poquito afuera, Angelici, Macri, tenés todo ahí cruzado, digamos. A ver, saquemos la política y que no se ofenda. ¿Viste las películas de mafias? Sí. Y que vos de repente decís, pero si eran socios, y de repente, pum, empiezan a tirarse tiros. Pero si eran socios, si estaban con el negocio, y después, pum, empiezan los tiros, y te re divertís en las películas. Acá es más difícil. Acá no te divertís tanto, sino que lo padecemos. No, y también habla de esas contradicciones que siempre estaban, pero que cuando llegan a la superficie, pues está todo. Pero quiero volver a lo anterior, perdóname si soy muy esquemático. No. A ver, Mauricio Macri es entonces un representante ciego, por decirlo de alguna manera, de los intereses de los Estados Unidos. Mientras te agrego, sí. Y sirvió y fue la pieza clave que permitió unificar primero a la oposición política para desplazar al peronismo en esta suerte de gorilismo local
y fundamentalmente desplazar al populismo como objetivo de Estados Unidos y del establishment local e internacional. Esa fue la pieza. No es que lo quieren a Macri en sí. Ahora, está bien. Y Macri está, por otra parte, enfrentado ahora con el establishment local, con el empresariado local. Es que yo creo que... Que en algún momento le sirvió también para lo mismo. Por eso, para lo mismo. Ya cumpliste, además, ya cumpliste tu misión. ¿Cuál era la misión que yo te dije? Ahora bien, ¿cuál era el camino siguiente para decir, bueno, a ver, haz un gobierno. Haz un gobierno que permita crecer nuestros negocios, que permita tener estabilidad y no solamente negocios para vos, que es lo que le están diciendo. Hiciste negocios para vos, tus amigos, tus socios, tus testaferros, tus ex socios, en el negocio inmobiliario, en el negocio energético y financiero y hasta hace poco también en el sector del campo. Macri es Blanco Villegas, o sea, el tema del campo, la construcción es Caputo y todos los otros, las corporaciones energéticas es Caputo y otros los socios, y el sector financiero donde tenías al otro Caputo y a todo el capital financiero internacional. Yo te digo, Alfredo, negocio. No sé si alguien hasta acá ha explicado todo tan claro y tan arriba de la mesa como lo llevo. Yo decía, sos un pedagogo. No, pero de verdad te digo, porque la sensación es que está todo arriba de la mesa y además ahora se ve, ¿no? Y tiene expresiones en la superficie. Dos últimas. ¿Te tomaste el mate? Sí. Yo a veces... No, me parece... A ver. Te lo preparo, me engancho con la charla y se me va. Dos últimas. Tenés trabajando ahí en el suplemento Cash, y te lo decía fuera de la charla, a Claudio Escaleta, para mí un crack, porque además le agrega la dinámica política. Y Claudio menciona algo que me parece muy interesante en este momento, en el que el empresariado local dice, bueno, pero con este muchacho nos vamos a la ruina. Él dice, ¿cómo puede ser? Se pregunta Escaleta, después contesta, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que el empresario no termine de entender que su destino está atado al del mercado interno y en función de alguna victoria política o que la clase trabajadora no se empodere y no se le anime a mirar de la cara, decida hasta poner en riesgo su propio negocio, digamos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Te traslado esa pregunta, digamos. Te la hago sencilla, digamos, Claudio lo explica muy bien. Claudio para mí es una de las mentes lúcidas durante el periodo del kirchnerismo, pero durante el periodo del macrismo, de la interpretación de este proceso político. Te voy a hacer muy sencilla porque por ahí te lleva al tema histórico, al tema económico, al político y al social. Porque el empresariado, y vos algo ahí lo he mencionado, el mundo empresario, el establishment, tiene conciencia de clase. Uy, qué terminología, qué es lo que estás trayendo. No. Cristina te va a retar, porque ella dice que hay categoría, ¿no? Bueno, está bien, pero tratemos de entenderlo. Pues así, digamos, el trabajador, ¿qué es lo que la debilidad que tiene? Es que hay un sector de los trabajadores sí tiene conciencia de clase, o sea, sabe que es trabajador. La clase media hasta a veces entra en confusión. ¿Qué tipo de clase es? Claro. Bueno, es el mundo empresario, digamos, y digo no todos, un sector importante del mundo empresario tiene conciencia de clase. ¿Qué es lo que defiende sus propios intereses? Entonces vos decís, sí, pero si está buscando el mercado interno y destruye el mercado interno, mejor dicho, apoya políticas que destruyen el mercado interno. Está bien, pero ¿por qué te digo de conciencia de clase? Porque es algo que vos dijiste. Cuando dice, si se empodera el mundo del trabajo, o si hay políticas que hacen que mejoren la calidad de vida y por consiguiente consigan un piso de bienestar y por consiguiente después quieran seguir nuevas demandas, les empieza a cuestionar sus privilegios o en todo caso hasta el propio dominio del capital al mundo del al mundo empresario. Entonces el mundo empresario dice, no me importa perder, pero yo tengo que tener del otro lado debilitada al sector social o a la clase que puede poner en riesgo ya mi propia existencia. No si un año tengo más o menos rentabilidad. Es así. Mi lugar dominante. Claro. Digamos, entonces, porque si vos agarrás, y fíjate que en el discurso de Cristina en el Congreso, en el Senado, en el último que fue por el presupuesto, de alguna forma te lo traduzco, digamos, en términos de número. Ella agarró y puso el ejemplo de Arcor. Puso el coso y dice,
voy a traducir. Parafraseando. Claro. En el 2014, 2013, 2014, 2015, fíjese lo que ganaba, las ganancias operativas de Arcor. Y miren ahora cómo perdieron. ¿Y Arcor le preocupa? Le preocupa en la coyuntura porque quiere un gobierno, y por eso critica a Macri, bueno, al menos administra bien la economía. Pero no quiere volver a Cristina. Claro. Lo que quieren es que... ¿Por qué? Porque Cristina, con sus políticas, llevaba a, en tu palabra, empoderar al mundo del trabajo y que podía poner en cuestionamiento su propia existencia. Sí, y el Estado que interviene y regula, ¿no? Sí. Que también. Por eso. Todo. Esas dos cosas, exactamente. Te dije que eran dos últimas, pero en función de que mencionamos a Cristina, vos sabés que en el discurso del otro día no se hizo mucho reparo en algo que a mí me parece súper interesante para discutir, quizá no en la coyuntura y mucho menos en un año electoral. De todas maneras, habría que ver cuándo hay tiempo para esas discusiones, ¿no? Cristina dice, el neoliberalismo, como el estado de bienestar, son construcciones del capitalismo. Con lo cual, yo lo que tengo que entender, porque Cristina siempre dijo, yo soy capitalista. Sí. 50-50, y damos esa pelea. Ahora, pero si efectivamente el neoliberalismo es una construcción del capitalismo, un momento que tiene que está más voraz y puede comer de la manera que come. O es estado de bienestar como tiene que salvarse las ropas, como charlábamos antes. Es una discusión interesante, ¿no? Sobre qué es lo que está cuestionando ahí Cristina. No, mi abuela está criticando. Mi abuela comunista, Bueno. a mi abuela no le toques a Stalin, no le toques a Fidel. Mi abuela comunista siempre dice, Cristina no es peronista. Dice. Bueno. No le va a decir nunca, No, sí, yo creo que Cristina es peronista. Después, la verdad es que el peronismo es tan amplio. Está bien, digamos, está bien. Pero bueno. Pero que quiero decir, ahí hay una así. crítica profunda al propio sistema capitalista en sí mismo. Es decir, pone en discusión la posibilidad de si un capitalismo con rostro humano es el camino para... A veces nosotros para podemos plantear esa discusión. Yo creo que Cristina no lo plantea, no. Me entusiasmé demasiado con la... Bueno, es tampoco lo mío es terminante, es un debate que es para ampliarlo, pero yo creo que incluso durante su gobierno, y esto es una discusión, eso incluso también a veces lo escribía, o discusiones, o charlas, mejor dicho. Cristina lo que quería, y Néstor, mira, lee el discurso de Néstor el 25 de mayo del 2003. Es eso, vamos a recuperar la burguesía nacional. Bueno, después está la discusión si existe o no existe burguesía nacional. Claro. O sea, hacer un capitalismo donde haya una burguesía nacional dinámica que permita el desarrollo. Entonces vos después podés tener diferentes modelos capitalistas. Tenemos un modelo asiático, un modelo europeo como el francés o como el alemán, tenés el modelo anglosajón, Estados Unidos o Gran Bretaña. Vos después tenés diferentes modelos capitalistas, pero de desarrollo. Yo creo que lo que planteaba el kirchnerismo es un modelo capitalista de desarrollo. Yo creo que había una parte donde había mucho voluntarismo y necesitaba, digamos, un poquito más de... Poca planificación. Claro, de planificación, de pensarse cómo hacerlo, qué tipo de desarrollo, porque no es de, bueno, hacemos que se desarrolle. No, también es todo. cierto que los nuevos pisos conseguidos te van generando nuevas demandas y te obligan a distintos tipos de reflexión Y para de política pública. Sí, y para cerrar, Sí. digamos, Sí, esto sí, que sí. es apasionante, a mí me Sí, apasiona, a mí también, es, sí. digamos. Uno tiene que pensarlo también como ciclos históricos del capital. Digamos, no, el capital tuvo, y el capitalismo por consiguiente, tuvo diferentes ciclos históricos. El estado de bienestar al que se refería Cristina, o en todo caso haciendo referencia, fundamentalmente es el que nace después de la Segunda Guerra Mundial y entra en crisis en el 73 con el shock petrolero. Después empieza y nace con mucha más intensidad con Reagan y Thatcher el neoliberalismo, un ciclo largo de neoliberalismo que a nivel de las potencias entra en crisis en el 2008, ¿no? Por eso es que estaba a nivel del colapso. Yo creo que se recuperó y sigue ese ciclo. En América Latina, ¿qué sucedió? Digamos, los procesos son mucho más rápidos, mucho más intensos, mucho más violentos a nivel de los desenlaces, y tuviste ese ciclo del neoliberalismo que en Argentina
o si querés podés tomar desde Chile, desde el 73 con Pinochet, Argentina desde el 76, donde hace eclosión en el 2000. Y empieza todo en América Latina, todo el ciclo de los llamados gobiernos populistas. Y vos, si vos ves la década del 90, tuviste a Menem, Collor de Mello, tuviste Brasil, ¿no? Incluso Fernando Henrique Cardoso, digamos, todo ese ciclo. En la primera década del siglo XX tuviste, bueno, los Kirchner, Lula, Dilma, más en el primer gobierno de Dilma que en el segundo, irrumpiendo Chávez, ¿no? Que eso sería como una figura dentro de las dos grandes potencias regionales muy potente, ¿no? Entonces, bueno, ese ciclo duró hasta el 15. Entonces, y el neoliberalismo retoma lo que considera su ciclo natural, ¿no? Que nació en el 73. Bueno, eso está en disputa en América Latina. A nivel mundial es más difícil ver que haya una disputa vinculada con el tema del neoliberalismo y estado de bienestar. Bueno, da para largo, se viene un capítulo 2. Prometí 40, así que la última de verdad. ¿Qué tipo de consensos tiene que construir un frente opositor con características coherentes en términos de plantear una democracia un poco más vivible? ¿Qué tipo de consensos tiene que construir? O si vos querés, te la hago más fácil. ¿Ves al frente opositor, tal cual se está gestando ahora, capaz de construir esos consensos? No lo sé. Puedo decir, no lo sé. Digamos, pero yendo también a esas Te levanta mucho, que un periodista diga no lo sé, te levanta un montón. Yendo a esas definiciones históricas que uno estudió desde chico, ya no de la corriente marxista-leninista, sino más del maoísmo, es contradicción principal y secundaria. Sí. No, digamos, para hacerlo. Pero vamos a llevarlo. Acá hay una contradicción principal, para mí, excluyente. ¿Cuál es? Macri, el neoliberalismo. Entonces, me parece que ahí, entonces uno inmediatamente aparecen las contradicciones secundarias. ¿Y pero para qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero, y que Cristina yo creo que lo planteó de una forma muy provocativa. Y por ahí hasta en el límite que uno dice, ¿para qué le dijiste pañuelos verdes, pañuelos celestes? ¿No? Pero para mí hoy tiene que haber un eje articulador que es Macri, el neoliberalismo, que la verdad está generando... ¿Pero por qué lo pongo como principal? Porque está generando unos daños estructurales y del día a día que son muy fuertes. Digamos, vos agarrás y decís, digamos, un gobierno que sigue endeudándose, bueno, agarra y te dice y te condiciona cualquier cosa para adelante y hace un daño a la sociedad y a los sectores más vulnerables fenomenal. Y en el día al día es el hambre que bueno, padece. Es el plan, no es un error, ¿no? Y entonces vos agarrás y decís, bueno, para mí hay que ponerle freno a esto, digamos, porque sí. Esto sin hablar a nivel de lo que es los medios de comunicación, a nivel de la concentración de los medios, a nivel de la persecución política, la persecución ideológica, financiera, los presos políticos, digamos. Está claro que con Macri Milagro Sala va a seguir estando presa. Claro. Sin Macri existe una chance, me parece más que probable, que Milagro Sala esté libre. Alfredo, gracias. No, por favor. Un placer, che. No, un gusto. Bueno, estuvo Alfredo Zayat en este capítulo de Kilómetro Cero. Nosotros nos reencontramos dentro de 15 días. Mañana jueves, recuerden, marchan las madres en Plaza de Mayo, sin faltar un solo jueves desde 1977. Y hasta la próxima, que pasen lindos 15 días. Chao.